Problema 1. Una cuerda que está enrollada en un carrete circular de 5 kilogramos permite arrastrar objetos con una tensión de 400 newtons. Si el radio del carrete es de 20 centímetros y puede girar libremente sobre su eje central, inciso A, ¿cuál es el momento de inercia del carrete circular? Inciso B, ¿cuál es la aceleración angular? Entonces, aquí para este caso, tengo que el carrete, este es el carrete, esto es el carrete que está aquí, pero esto es el carrete y dice que su diámetro, su radio es de 20 centímetros, o sea que de aquí para acá es de 20 centímetros. Entonces voy a escribir los datos que tengo. Aquí escribimos los datos y los datos que tenemos son, primero, la masa del carrete es de 5 kilogramos, entonces escribimos masa es igual a 5 kilogramos. Luego tenemos la fuerza que se ejerce sobre el carrete, que es de 400 newtons, y el radio del carrete, que es de 20 centímetros. Lo voy a expresar el radio como 0.2 metros en metros. Ahora lo que debo calcular es en el inciso A el momento de inercia. Entonces para el momento de inercia vamos a poner aquí momento, inciso A, momento de inercia. Y para este momento de inercia, pues lo único que necesito es ver esta fórmula que ya está, la tienes en tu guía didáctica o la puedes conseguir en cualquier otra tabla donde vienen los momentos de inercia para determinados sólidos. En este caso, el carrete voy a hacer de cuenta que es un disco sólido y aquí ya me da la fórmula, que es inercia o momento de inercia es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, el momento de inercia sería I es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces es momento de inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces lo único que me queda es sustituir los datos para calcular el momento de inercia, que sería igual a 1/2 de M, que es 5 kilogramos, a ver, de la masa, que es 5 kilogramos, por la fuerza, perdón, por el radio al cuadrado, que es 0.2 metros al cuadrado. Entonces hacemos la operación en la calculadora y obtenemos que el momento de inercia es 0.1 kilogramos por metro cuadrado. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer para este caso como respuesta del inciso A. Esta es la respuesta del inciso A. Aquí la remarcamos y nos queda así. Para el inciso B me pide cuál es la aceleración angular. Entonces vamos a ver cuál es la aceleración angular. Para la aceleración angular, que es inciso B, ponemos aceleración angular. Entonces, para esta aceleración angular, vamos a utilizar la fórmula, que es esta, que dice que alfa, que es aceleración angular, es igual a tau sobre i. Entonces, yo sé que tau, para calcular tau, recuerda que tau es así, tau es fuerza por radio o por brazo de palanca, que en este caso sería la fuerza, son 400 newtons por el brazo de palanca, que es 0.2 metros, que es el radio,
hago la operación y esto me da 80 newtons por metro. Entonces ahora sí ya puedo calcular la aceleración angular, que sería alfa es igual a tau, que vale 80 newtons por metro, sobre el momento de inercia, que es 0.1 kilogramo por metro cuadrado. Entonces hago la operación y esto me da 800 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces esto es el momento de inercia. Podemos aquí remarcarlo así, de esta manera. Problema 2. Una varilla delgada de 3 kilogramos tiene 40 centímetros de longitud y oscila sobre su punto medio. Fíjate bien, aquí está la varilla, esto es, aquí lo que me está diciendo es que este es el punto medio y entonces la varilla va a girar aquí en este sentido. ¿Cuál es la aceleración angular de la varilla? Si describe 20 revoluciones al tiempo que su rapidez de rotación se incrementa de 200 a 600 revoluciones por minuto. B, cuál es el momento de inercia de la varilla, y C, qué momento de torsión se requiere para alcanzar esta aceleración. Entonces vamos a calcular de la siguiente manera. Primero vamos a escribir los datos que tenemos. Y los datos son los siguientes. Voy a escribir aquí datos. Y los datos que tenemos son la masa primero, que es de 3 kilogramos. Aquí está. Luego la longitud de la varilla, la longitud que es de 40 centímetros. Luego aquí dice cuál es la aceleración angular de la varilla si describe 20 revoluciones. Entonces eso es desplazamiento, así. Desplazamiento es igual a 20 revoluciones, pero recuerda que las revoluciones o el desplazamiento lo tengo que expresar en radianes. Entonces, para convertir, escribo aquí que una revolución equivale a 2pi radianes. Hago esta operación y entonces obtengo que es 40 pi radianes. Luego me está dando, dice, describe 20 revoluciones al tiempo que su rapidez de rotación se incrementa de 200 a 600 revoluciones por minuto. Entonces me está dando la velocidad angular inicial, que es 200 revoluciones por minuto. Esto no lo puedo dejar en revoluciones por minuto, lo tengo que convertir a radianes por segundo. Entonces vamos a convertir a radianes por segundo y para eso pues vamos a multiplicar por, recuerda que una revolución equivale a 2 pi radianes y que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces hago esa operación y obtengo que esto es igual a 20 tercios de pi radianes por segundo. Luego me da la velocidad final, velocidad angular final, que es igual a 600 revoluciones por minuto. De la misma manera, las voy a convertir a radianes por segundo. Entonces multiplico por, recordamos que una revolución equivale a 2 pi radianes y que un minuto equivale a 60 segundos. Hago la operación en la calculadora y esto me da 20 pi radianes por segundo. Así, 20 pi radianes por segundo. Estos son los datos que tengo entonces. Para el inciso A, que me está pidiendo la aceleración angular, fíjate bien, inciso A me pide la aceleración, así, inciso A me pide aceleración angular.
Entonces necesito una fórmula y esa fórmula para calcular la aceleración angular es esta. Voy a escribirla aquí. Es alfa es igual a, bueno, agarro la de desplazamiento. Mira, te voy a escribir la fórmula de desplazamiento, que es esta. Teta es igual a velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Esta es la fórmula de desplazamiento angular. De aquí despejo alfa. Despejando alfa, tengo que alfa es igual a velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Sustituyo los datos para alfa y entonces obtengo que alfa va a ser igual a velocidad angular final. Recuerda que es 20 pi radianes por segundo, esto elevado al cuadrado, menos velocidad angular inicial, que es 20 tercios de pi radianes por segundo al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces el desplazamiento. El desplazamiento es 40, aquí lo tenemos, pi radianes. 40 pi radianes. Hago las operaciones en la calculadora y obtengo que alfa, o sea, la aceleración angular, es igual a 13.96 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la respuesta para el inciso A. Luego, vamos con el inciso B, que es ¿cuál es el momento de inercia de la varilla? Entonces, calculamos el inciso B. Me está pidiendo el momento, inciso B, momento de inercia para la varilla. Entonces, el momento de inercia, pues voy a agarrar la fórmula que está aquí. Esta de aquí, momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces, hacemos la operación que sería así. 1/12 momento de inercia es igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces esto es igual a 1/12 de la masa, que es 3 kilogramos, por la longitud, que es 40 centímetros, o sea 0.4 metros al cuadrado. Y hago la operación, entonces multiplico 1/12 por 3 por 0.4. Esto me va a dar 0. A ver aquí. Entonces el momento de inercia va a ser igual a 0.04 kilogramos por metro cuadrado. Y esta es la respuesta del inciso B. Solamente aplicar la fórmula. El inciso C, para el inciso C me está pidiendo, inciso C, qué momento de torsión se requiere para alcanzar esta aceleración. Entonces, inciso C, vamos a escribir momento de torsión. Y el momento de torsión, recuerda que es de esta manera. Lo escribimos así, como tau. Tau es igual a I por alfa. Sustituyo los datos y vale 0.04, que es el momento de inercia, kilogramos por metro cuadrado, por la aceleración, que es 13.96 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces hago estas operaciones y tengo que tau es igual a 0.500, así 558 newtons por metro. Y esta es la respuesta del inciso C.
Bien, problema 3. Para el problema 3 tenemos que una masa de 2 kilogramos se balancea en el extremo de una varilla ligera. Se desprecia el peso de la varilla, o sea, no consideramos el peso de la varilla, describiendo un círculo de 50 centímetros de radio. Inciso A, ¿cuál es el momento de inercia de la masa? Inciso B, ¿qué momento de torsión resultante se requiere para impartir a esa masa una aceleración angular de 2.5 radianes por segundo al cuadrado? Entonces, empezamos aquí. Vamos a escribir primero los datos del problema. Escribimos datos. Y los datos que tenemos es que la masa es igual a 2 kilogramos. El radio es igual a 50 centímetros. Lo voy a expresar en metros. 0.5 metros. Y esos son los datos que tenemos. Entonces, ahí me da una aceleración de 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Inciso A me pide el momento de inercia. Aquí para esta, vamos a trabajar. Inciso A, vamos a calcular. Inciso A, el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia para esta masa, no hay una fórmula o un modelo ya establecido. Lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula, que es la fórmula general del momento de inercia, que como recordarás es momento de inercia es igual a suma de todas las masas por los radios al cuadrado. Entonces, el momento de inercia aquí sería la masa, que es 2 kilogramos, por el radio al cuadrado. El radio es 0.5 al cuadrado. Y ya es todo. Hago la operación y entonces obtengo que el momento de inercia es 0.5 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces aquí me hizo falta que son metros y esto al cuadrado. Entonces aquí marcamos la respuesta, que es esta, y continuamos con el inciso B. El inciso B dice que inciso B me pide qué momento de torsión resultante, tau. Entonces calculamos aquí momento de torsión. Este momento de torsión tau, recuerda que de la segunda ley de Newton tenemos que la fórmula es de la siguiente manera: tau es igual al momento de inercia por la aceleración. Entonces lo único que hacemos es sustituir los datos. Momento de inercia 0.5 kilogramos por metro al cuadrado por la aceleración, que es 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces hago las operaciones y obtengo que tau es 1.25 newton por metro. Y esta es la solución del inciso B. Para el problema 4 dice que un disco rectificador de 8 kilogramos tiene 60 centímetros de diámetro y gira a 600 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la aceleración necesaria para detener su movimiento de rotación en 5 segundos? ¿Cuál es el momento de inercia del disco y qué fuerza de frenado se debe aplicar tangencialmente al disco para detener su movimiento de rotación? Muy bien, empezamos entonces con los datos. Entonces vamos a escribir aquí los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos para resolver este problema? Pues vamos a tener primero la masa que nos están dando aquí. La masa es de 8 kilogramos. Masa es igual a 8 kilogramos. Luego el radio. El radio me está diciendo que de aquí así hasta acá el diámetro es de
60 centímetros, pero a mí nada más me interesa el radio, o sea que el radio sería igual a 0.3 metros, o sea 30 centímetros, 0.3 metros. Luego tengo que, dice cuál es la aceleración necesaria para detener, no, perdón, y gira a 600 revoluciones por minuto. Esto es la velocidad angular inicial, 600 revoluciones por minuto. Si las convierto a radianes por segundo, es 20 pi radianes por segundo. Luego tengo el tiempo, que es de 5 segundos. Y ahora sí, vamos a ver el inciso A. Me pide que yo calcule la aceleración angular. Entonces ponemos aquí inciso A, aceleración angular. Y para calcular la aceleración angular, pues vamos a utilizar la fórmula que dice que alfa es igual a, bien, aquí me hizo falta un dato, pero ahorita lo ponemos. Alfa es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Recuerda que el dato que me hizo falta fue la velocidad angular final porque el disco se va a detener. Entonces, ¿cuál es la aceleración necesaria para detener su movimiento? Si el disco se detiene, entonces la velocidad angular final va a ser 0 radianes por segundo. Entonces sustituyo aquí los datos y la velocidad angular final es 0 radianes por segundo menos 620 pi radianes por segundo, que es la velocidad angular inicial, sobre el tiempo que es 5. Entonces, esto me va a dar 12.5. La escribimos aquí. Alfa es igual a 12.5 radianes sobre segundo al cuadrado, negativo, menos, porque la velocidad va a disminuir. Ahora el inciso B. Me está pidiendo el inciso B cuál es el momento de inercia del disco. Entonces calculamos aquí momento de inercia. Momento de inercia. Como este disco es un disco sólido, tomo esta fórmula para calcular el momento de inercia. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces consideramos un medio I es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Esto va a ser igual a un medio de la masa, que es 8 kilogramos, por 0.3 metros, que es el radio al cuadrado. Hago esa operación en mi calculadora y tengo que I es igual a 0.36 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esta es la respuesta aquí de la aceleración que no habíamos marcado y esta es la respuesta del momento de inercia. Luego, el inciso C me pide la fuerza de frenado que se deberá aplicar tangencialmente al disco para detener su movimiento de rotación. Entonces, inciso C, que es la fuerza de frenado, quedaría así. Inciso C, fuerza de frenado. Fuerza de frenado es, a partir de aquí, voy a tener dos ecuaciones que son tau es igual a fuerza por radio. Y también tengo que tau es igual a I por alfa. Voy a igualar estas dos. O sea que voy a escribir fuerza por radio es igual a I por alfa. Y de aquí despejo fuerza. Fuerza es igual a I por alfa sobre R. Sustituyo los datos y obtengo que es 0.36 kilogramos
por metro cuadrado, que es I, el momento de torsión, por alfa, que es menos 12.5 radianes sobre segundo al cuadrado, sobre el radio, que es 0.3 metros. Entonces tengo que tau es igual a menos 15.07 newtons. Me da negativo porque va en sentido contrario del movimiento.